Ya le platicaba sobre la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a México. Ayer se reunió con el presidente, con el canciller Marcelo Ebrard, y se tocaron varios temas en este segundo diálogo económico de alto nivel que vamos a platicar con Roberto Velasco. Él es titular de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días y gracias por el espacio para conversar. Gracias por estos minutos. A ver, platícanos cuáles fueron los temas más relevantes que se tocaron ayer en esta reunión de Antony Blinken con el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard. Mira, yo creo que hubo varios temas importantes. En cuanto a la agenda económica, me parece que lo más relevante fue esta posibilidad de que trabajemos en conjunto para atraer cadenas de valor en los sectores de semiconductores, tecnologías de la información y la comunicación y electromovilidad. También hicimos un repaso de los logros del diálogo económico de alto nivel en el último año, incluyendo temas de desarrollo, de desarrollo de fuerza laboral. Y por otro lado, bueno, pues de manera general también se tocó el tema migratorio, el tema de seguridad, sobre todo de cara al diálogo de alto nivel de seguridad que viene en octubre, el 13 de octubre en Washington, y pues un tema muy relevante que es la celebración de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en su 10ª edición que ocurrirá en la Ciudad de México hacia fines de este año. ¿Algo que tenga que ver con el sector energético? Están estas consultas actualmente llevándose a cabo para revisar la política energética de México. ¿Se tocó este tema, este asunto de cómo van? ¿Algún apunte adicional que haya hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Roberto? Sí se tocó de manera general y muy respetuosa porque pues hay una mesa específica para eso, que es la que se conformó a partir de la solicitud de consulta. Pero sí hubo una referencia al asunto, sobre todo en cuanto al respeto a la soberanía de México, en cuanto a que lo que se busca fundamentalmente pues son soluciones que convengan a ambos países, que generen certidumbre, que permitan seguir adelante con el comercio, no generar un conflicto, y pues naturalmente se reafirmó la voluntad de ambos países de trabajar en ese sentido. Ahora, el presidente López Obrador comentó que Antony Blinken no traía una agenda, digamos, específica o temas puntuales que tocar. Fue así, digamos, una reunión más abierta. Tú ya nos comentaste algunos de los temas relevantes de los cuales se hablaron, pero ¿traía algún asunto particular? Porque la verdad es que se especulaba que también se iba, digamos, a reunir con el presidente para pues tratar de suavizar el mensaje que había adelantado el presidente López Obrador de este viernes 16 de septiembre con respecto a la postura de México en términos de soberanía y de independencia en su política energética. Ya después el presidente comentó que no va a hablar de ese asunto, pero daba la impresión que esa era, digamos, una de las tareas que tenía Antony Blinken en esta reunión. Mira, en efecto, fue una conversación más formal. Digamos que la agenda más sustantiva estaba prevista para el diálogo económico de alto nivel, donde pues sí tocamos una serie de temas que estaban acordados entre ambos países. En el caso de la conversación con el presidente, bueno, pues estaba previsto como una visita de cortesía, un encuentro amistoso e informal, y se cubrió un buen número de temas, enfocado también en la parte económica con relación al propio diálogo de alto nivel. Y también con un contenido muy importante respecto a lo que te comentaba de las cadenas de valor de semiconductores y electrónica. Que se invitó a México, ya nos decías, a esta a la inversión en estas plantas, estas fábricas de microprocesadores o los semiconductores que utilizan prácticamente todos los aparatos tecnológicos, los autos y otras cosas. Ahora, esto es importante por el tema de la atracción de inversión extranjera, que Estados Unidos es el principal inversor extranjero en México. ¿Cómo está este asunto de la confianza que tienen los estadounidenses en distintos sectores e industrias de México? Porque además, ahora que se presentó el paquete económico del próximo año, Roberto, ahí pues se habla, o el secretario de Hacienda comentó que este tema del nearshoring y de las inversiones que va a traer México por la cercanía con Estados Unidos
y esta recomposición de las cadenas de valor, pues está prácticamente en el presupuesto del próximo año de que México va a traer más inversión y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y principal inversor en México. ¿Cómo está este asunto? ¿Cuáles son los pronósticos y el panorama de la inversión extranjera? Mira, ya se está viendo. Este año va a ser histórico en términos de inversión extranjera directa. 40% de esa inversión extranjera directa está viniendo desde Estados Unidos. Por supuesto que hay eventos extraordinarios, como es el caso de la compra o adquisición de Televisa por parte de Univision, pero también estamos viendo muchas empresas que ante la incertidumbre global que hay, la proximidad de México con Estados Unidos, la estabilidad de nuestra moneda, obviamente la existencia del tratado México-Estados Unidos-Canadá, pues están trayendo aquí a México inversiones. En el tema de los semiconductores, pues lo que estamos pensando es que hagamos algo similar a lo que se ha hecho en el sector automotriz, en el cual pues hay una inversión muy importante en Estados Unidos, pero también en México y Canadá para distintas partes de la cadena de proveeduría y también, por supuesto, de manufactura. Pues vamos a estar pendientes de todo esto y te agradezco como siempre estos minutos. Roberto Velasco, titular de la Unidad para América del Norte de la Cancillería Mexicana. Gracias, buen día. Excelente día, Tomás. Hasta luego.